empezado nuestra segunda ola y estamos pues básicamente viendo que medidas de restrictivas seguramente van a tomar en estos días todo la parte de la seguridad, la parte de salud, ¿no? Posiblemente el estado de emergencia pues eviten viajes, ¿no? Contratiempos que puedan ocasionar. De todas maneras hay que estar preparados. No, totalmente, totalmente. Pero bueno, ya dejemos el tema de este virus que nos inunda de información para los entendidos. Y pues hoy tenemos tres tipos de riesgos que vamos a conversar, Cari. Y sé que has invitado a personas increíbles, amigas, Sí. que van a unirse con nosotros y a poder conversar un poquito del tema de los riesgos, ¿no? Un tema que en toda actividad laboral está ahí con nosotros, los riesgos que nos acompañan en toda actividad. Y nosotros como técnicos de seguridad, nosotros como asesores de seguridad, cómo podemos identificarlos, medirlos, controlarlos, es lo que hoy vamos a tratar con los tres primeros tipos de riesgos, porque el tiempo es corto y no vamos a poder abarcar todo, pero con el riesgo físico, químico y biológico. Así que vamos a esperar que lleguen nuestros amigos, que se unan con nosotros y vamos a conversar sobre ello. Ok, sí, acá te voy presentando a Angélica Lozano de mi gestión técnica desde Colombia. ¿Qué tal? Bienvenida, Angélica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Contenta de participar en este espacio tan importante. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, de hecho que nos llamaba muchísimo la atención porque parte de los riesgos laborales que nosotros identificamos en los procesos y cuál es el impacto que se puede generar. En este tiempo hemos estado haciendo diferentes publicaciones y nos han pedido justamente que hablemos sobre estos riesgos laborales, qué es tan importante, cuál es su consecuencia, cuál es el impacto, qué medidas preventivas podemos tomar nosotros. ¿Cuáles son esos controles operacionales? Mira, tenemos acá Cristian de Ecuador, Angélica de Colombia, Caína de Perú. Entonces vamos a tener tres aristas grandes porque también hay normativas tanto en los tres diferentes países y nos van a ayudar muchísimo para que ustedes puedan identificar cuáles son estos riesgos laborales, cuáles son sus consecuencias y qué medidas de control podemos tomar en este contexto actual, porque vamos a tener el personal que está trabajando en remoto, que también tenemos que identificar los diferentes tipos de riesgos, y personal que está trabajando operativo todavía en las diferentes organizaciones. Así es, Angélica, buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y bueno, en honor al tiempo, bueno, sí, sí, se siguen sumando amigos, gracias por estar allí. Y les repito para las personas que están nuevamente con nosotros, hoy vamos a hablar de tres riesgos, no los principales, simplemente tres, porque la siguiente semana tomaremos otros tipos de riesgos que vamos a conversar. Hoy hablaremos sobre el riesgo físico, el riesgo químico y el riesgo biológico. Y con ello, te doy la bienvenida también, Angélica. Gracias por estar acá, gracias por conectarse, todas esas personas que están en Facebook y aquí en Zoom con nosotros. Y bien, mi primera pregunta a nuestra invitada estelar, Angélica, y gracias nuevamente. Angélica, en el área donde tú trabajas, en el área donde tú te desempeñas, allá en Colombia, ¿cuáles son los riesgos de estos tres? A lo mejor existe alguna importancia a la que la normativa legal busque implementar medidas de control entre el riesgo físico, químico y biológico. Estás muteada. Perfecto, listo. Gracias. Gracias, Cristian, Karina, por la invitación. Por supuesto, en Colombia tenemos diferente legislación. Hay legislación puntual para cada uno de estos factores de riesgos. Tenemos una guía técnica colombiana donde precisa todos estos factores que pueden, pues, obviamente, incidir en las labores acá en Colombia. Puntualmente para esos tres factores asociados, químico, físico y biológico,
Contamos con una normativa puntual en donde nos dicen unos parámetros, que también está avalado por normas internacionales, en donde nos dice cómo debemos medirlos y también cuáles pueden ser aquellos controles para mitigar precisamente esos factores de riesgo. Por supuesto, ahorita, hablando en temas biológicos, pues está disparado por la pandemia, este riesgo biológico para todo lo que tiene que ver en términos de salud, médicos, enfermeras, auxiliares, inclusive toda la parte administrativa, operativa que está en estos sectores, en donde se fortalece también mucho las medidas de uso de elementos de protección personal, que si vemos pues todos los controles operativos, debería ser el último en donde nosotros deberíamos realmente pues llevar a cabo, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta esta emergencia donde no hubo un control puntual, pues se hace ahorita primordial el uso de elementos de protección personal. En riesgos químicos y físicos nos dan también unos parámetros, en químicos puntualmente todo lo que son las mediciones ocupacionales, ¿no? Con equipos de medición, por supuesto, con higienistas, acá en Colombia solamente lo puede operar un higienista ocupacional o con licencia, en donde esté habilitado para poder hacer este tipo de mediciones, porque pues estos equipos los pueden adquirir muy fácil, pero solamente queda avalado en términos si uno tiene licencia en salud ocupacional o seguridad de salud en el trabajo. Eh, También es importante, acá se legisló también en temas químicos, todo lo que es el sistema globalmente armonizado, ¿no? Para pues hablar un solo idioma en términos pues ya internacionales. Entonces sí está legislado. Muy bien, muchísimas gracias, Cari. Bueno, en el caso de Perú sí mantenemos una normativa o diferente en lo que son ruidos, en lo que es el tema de riesgos biológicos. Igual se han tomado las medidas de control, pero no tanto como, por ejemplo, si yo pongo una comparativa entre la normativa peruana y la normativa de Colombia, sí establece claramente en la GP 45 cuáles son esos parámetros y las medidas de control que se pueden determinar o de tomar, ¿no? Acá cada empresa va a cada sector tiene, por ejemplo, para poder identificar cuáles son esos peligros y riesgos, y de acuerdo con el nivel y el sector vas también diferentes tipos de normativas por el sector, más la norma básica, más la del sector que tienes que ir implementando con las medidas de control. Igual, cualquier evaluación, monitoreo en la parte física se realiza con equipos y personal que esté capacitado y tenga las licencias para poder realizar este tipo de monitoreos, ¿no? Sobre todo en la parte de lo que son de ruido, ¿no? Iluminación que tenemos dentro de los riesgos físicos, ¿no? Entonces es importante también, tenemos los riesgos ionizantes, ¿no? Si bien es cierto, muchas de las organizaciones a veces no consideras, porque dicen, no, es 5 minutos, solamente vas a hacer una inspección, pero puede generar un impacto en la persona a lo largo del periodo que vayan haciendo determinado trabajo de campo, ¿no? Muchísimas gracias, Cari. Bueno, y en el caso de Ecuador, nosotros tenemos nuestro decreto ejecutivo 2393, donde también está todo súper claro. Claro que es un documento de alguna forma ya un poco caduco, ¿no? Porque está desde el 86, tenemos este documento, ha estado en revisiones en algunas ocasiones, sin embargo, sigue vigente y mientras siga vigente es lo que hay que aplicar. Está bastante bien estructurada y algunas cosas obsoletas, ¿no? Que ya es necesario que entes de control lo puedan mejorar. Sin embargo, es como la Biblia aquí en el Ecuador en los temas de seguridad, donde también tenemos los lúmenes respectivos para las áreas de trabajo, si es industrial, si es de escritura y demás, los espacios de ruido también, donde igual que Angélica deberíamos siempre tener el orden, ¿no? Ir primero en el diseño y al último los equipos de protección personal. Sin embargo, creo que es algo común el que primero se aborde a lo personal y luego vayamos al diseño o a corregir ciertos diseños, ¿no? Incluso nosotros, y no sé si pasa en Perú o en Colombia, tenemos incluso algunas máquinas industriales que no se toma en cuenta la antropometría del trabajador, la antropometría de nosotros como latinos. Y eso lo hablaremos también la próxima semana en el tema del riesgo ergonómico, pero en el confort lumínico, en el confort que debemos tener dentro de los riesgos físicos como el estrés
por frío, por calor. También hay normativa, como les explico aquí en el Ecuador, que estamos utilizando. Sin embargo, no sé si tenemos la misma apreciación en estos países hermanos. Acá en el Ecuador se está trabajando bastante, todos los técnicos de seguridad, los que nos gusta la prevención de riesgos laborales, en cambiar el chip al empresario, ¿no? En cambiar el chip en el que esto no lo vean como un gasto, sino como una inversión hacia la prevención de riesgos laborales, que es mucho mejor invertir en capacitar al trabajador que luego en indemnizar al trabajador. No sé si en Colombia, en Perú, tienen la misma idea. Sí, sí, así es, Cristian. Aproximadamente lo que tú hablabas de las normas, aquí está también desde 1953 algunas normas, algo obsoletas, por supuesto, en temas de seguridad y salud, pero desde hace unos 6 años, 7 años aproximadamente, han regulado muchas de estas normas y se ha vuelto más exigente en el campo normativo, basándose también en sanciones. Lamentablemente, debería ser más un tema preventivo, ¿cierto?, que volverse algo sancionatorio. Sin embargo, de esos 7 años para acá, se ha logrado en un gran porcentaje alguna cultura de prevención hacia los empresarios, dando una vuelta a esa visión de decir, venga, es preferible que usted invierta en temas preventivos, en ajustes de máquina, como lo decía hace un momento Cristian, ¿verdad? Porque estas máquinas las traen de otros países donde la antropometría es totalmente diferente a lo que somos los latinos, ¿verdad? Entonces, eso hace que la incidencia en temas laborales pues sea mayor, la accidentalidad. Cuando ya se muestra con cifras, con datos, con hechos, con dinero al empresario, ya cambia un poco la visión de decir, bueno, tiene razón, ¿cierto? Porque pues el dinero no va a hacer que la persona pues finalmente si tuvo un evento, un evento grave, pues vaya a quedar igual. Entonces, aquí se ha trabajado mucho en el tema preventivo y de temas relacionados con el comportamiento, ¿sí? Con el comportamiento humano y con el comportamiento empresarial para precisamente poder mitigar. Es un trabajo arduo, es algo complejo, pero pienso que 7 años ha sido un buen trabajo para que el empresario esté cambiando ya el chip, por lo menos aquí duro, pero sí, sí lo estamos logrando. Sí, muchísimas gracias, Angélica. ¿Cómo te va a ti en Perú, Cari, con estos Claro, temas empresariales? de hecho que las nuevas tecnologías es un proceso de adaptación, ¿no? Un proceso de cambio que tanto organización como los recursos tienes que ir adecuándolos de acuerdo a cómo se vayan presentando. En el caso de Perú, igual ha sufrido varios los cambios normativos que generan, por ejemplo, algunos impactos. Tenemos algunas normativas también igual, 2006, ya bastante tiempo, todavía están en proceso de actualización, todavía no se han actualizado, no hay como los estándares, sí siempre regirse pues bajo los estándares internacionales, porque algunas tampoco no vamos a encontrar, pero no por eso, porque que no haya una normativa peruana en el país, se tenga que tomar estándares internacionales, ¿no? O sea, a veces los empresarios dicen, no, es que no hay ninguna norma que me obligue. No, 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 pero podemos tomar estos estándares internacionales que nos van a ayudar a prevenir los riesgos en los trabajadores, ¿no? Entonces es importante considerar cuáles son esos tipos de riesgos y si no encontramos una normativa, algo que regule dentro del país, pues podamos establecer o trabajar bajo estos estándares internacionales, lo cual nos va a permitir disminuir tanto los riesgos, en este caso, como estamos hablando de riesgos físicos, riesgos químicos y los riesgos biológicos. Y más como tomar estas normas como referencia para poder establecer. Ahora, dentro de lo que trabajamos, que estamos viendo puntualmente los riesgos físicos, nosotros tenemos que ver qué riesgos físicos tiene la organización, cuáles son esas medidas de control que se van a establecer como organización y cuál es el impacto que puede generar. Algo que estábamos evaluando hace poco era que las organizaciones nos vamos más a comprar los elementos de protección más económicos, el más baratito, por costos, oye, mira, ¿no? Entonces ves el tema de costos, pero no ves el tema de seguridad del trabajador, ¿no? Porque ahora en el mercado, claro, sí los elementos de protección tienen cierto grado o ciertas métricas de calidad o estándares de calidad que también cumplen, pero también hay de bajo
y de alto nivel de calidad, ¿no? Entonces no vas a comparar, dependiendo del tipo de exposición de riesgo del trabajador, nosotros también tenemos que ver que el elemento de protección sea el adecuado para poder realizarlo, ¿no? En una inspección, yo podría ver de repente botas dialécticas, y vamos a encontrar botas dialécticas de diferentes dimensiones, donde tienen que ser acorde al riesgo y al trabajo o al nivel de exposición del trabajador, ¿no? Entonces tenemos que, todo ese tipo de evaluación se va a realizar cuando haces el levantamiento de tu matriz y luego ves qué medidas de control como responsable de la seguridad debes establecer como medidas básicas, ¿no? Sí, qué importante, qué importante. Es importante darnos cuenta que, por ejemplo, yo he trabajado en el área petrolera y aquí en el oriente del Ecuador la humedad es bastante alta, ¿sí? La humedad relativa es altísima. Y yo me daba cuenta que hay varios puntos, varios puestos de trabajo y alguien que sale a hacer inspecciones en campo con una humedad relativa muy alta, con un calor que ronda los 38, 39 grados, darle, por ejemplo, una tela jean para trabajar, es, es terrible, es terrible. ¿Por qué? Porque hemos tenido incluso temas de escaldadura, porque el roce de la tela con la piel es áspero, ¿no? Y con esa humedad. Entonces, como bien dices, nosotros podemos asesorar y de hecho estamos en la línea intermedia del asesoramiento a la gerencia, a compras, depende el tipo de industria, para que se dote del mejor equipo de protección personal a los trabajadores, que no quiere decir que sea el más caro tampoco, pero sí que cumpla con las normas de seguridad, con las especificaciones técnicas y que se ajuste a la realidad de cada uno de los puestos de trabajo. En el área petrolera donde yo trabajaba, es un oleoducto, ¿no es cierto? Y en este oleoducto hay distintas zonas de temperatura. Hay incluso una zona donde es muy, muy fría. ¿Sí? Y sin embargo, muchas veces los equipos de protección personal son generalizados. Se les dota de algo más a las zonas de frío, como el abrigo y demás. Pero sí, yo conversaba con mi buen amigo Ramiro, conversaba de por qué no permitir que algunas prendas de vestir de trabajo sean acorde a las condiciones climatológicas y no solo hablemos de cubrirme del frío, sino también de la humedad relativa de los sitios de trabajo, ¿no? Entonces, el riesgo físico es amplísimo de conversar, muy grande de conversar, y quisiera pasarme al riesgo químico. Ese riesgo químico que no hace mucho acá en el Ecuador hubo un incendio aquí en Quito, precisamente por una empresa que almacenaba plásticos, ¿sí? Y cómo ese riesgo químico, cómo esa carga térmica va acumulándose por un mal control, un mal manejo del almacenamiento de químicos, ¿no? Acá tenemos la norma INEN 266 que nos ayuda con el transporte y almacenamiento de químicos. ¿Y cómo les está yendo en Colombia, en Perú, con el tema de los químicos? ¿Cómo este riego está siendo identificado y controlado por allá? Bueno, como en el caso de Perú tenemos las normativas específicas y sí, en ese sector sí está mayor controlado porque el nivel de exposición es más alto, ¿no? Por ejemplo, si vamos a encontrar material particulado, el tema de gases y vapores y sobre todo lo que son polvos orgánicos, ¿no? Es establecido las pinturas, los gases y el impacto que pueda generar. Entonces hay incluso las señaléticas que deberían de tener para determinados sitios de trabajo, cómo tienen que adecuarse los espacios, ¿no? Entonces todo el sistema está completo, no solamente la ubicación, el respaldo, el almacenamiento, sino también el uso adecuado de estos elementos, de todos estos riesgos que pudieran tener en estos diferentes aspectos, ¿no? Gracias, Angélica. ¿Cómo te va por allá? Bueno, antes de continuar, es que veo que Heiber Ojeda ha levantado la mano y tiene de pronto varios Ah, ya. comentarios. Me gustaría invitarlo a que abra su micrófono y pueda comentar. Gracias. Heber, si estás por ahí, por favor, y nos puedes dar tus criterios. Aunque los ha dejado también por acá, muy gentil. Ah, buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto, buenas noches. Hey, bienvenido, buenas noches. Bueno, Dios les bendiga.
Mucho gusto, me presento. Mi nombre es Gilberto Ojeda González. Soy inspector de seguridad de dispositivos de emergencias de la empresa Geodesia Limitada en el complejo carbonífero de la mina más grande a cielo abierto que tenemos en Colombia, del Cerrejón. Soy tecnólogo en gestión integrada, egresado de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Y pues de todo lo que han hablado y han compartido, pues quiero dejar mi aporte, felicitarlos por el conocimiento que tienen respecto al tema, el manejo que le están dando a la charla, enriquecedor en conocimiento y en sí lo que básicamente sucede en muchas empresas es algo que pasa sobre la estimación de costos. En las inversiones sobre los elementos de protección personales y sobre todo el equipamiento que debe de tener cada labor por la acción que debe tener la matriz legal contemplada en las leyes y normas y decretos internacionales o nacionales que debe la empresa aplicar a través del nivel de riesgo que maneja. Pero lamentablemente muy poco se cumple. ¿Por qué? Porque los empleadores con los contratistas para escatimar costos, no solamente lo que dijo acá nuestra colaboradora de Perú, que se me escapa el nombre, la señora Caterine Linares, no solamente cotizan o presupuestan elementos a bajo costo, sino que también eso sucede a raíz de que como licitan contratos muy bajos o a precio costo, por ende, eso conlleva a que también en tema de seguridad no se haga la inversión adecuada o de acuerdo a las actividades que se realizan, no se utilice el elemento de protección personal idóneo o adecuado para poder hacer la labor. Entonces, eso es un punto muy importante que debemos de debatir porque más con los elementos más con los riesgos químicos, y ustedes saben que el químico está patentado mediante un rombo de las Naciones Unidas, donde tenemos 4 colores, que es el azul, el rojo, el amarillo y el blanco, para que lo estemos como debatiendo, porque el almacenamiento de los químicos en muchas empresas no es el adecuado. Espero que pasen una feliz noche. Chao. Muchísimas gracias, Kevin. Gracias de esos aportes. Qué importante es que nos juntemos profesionales de varias industrias, ¿no? No solamente existen riesgos en industrias grandes y de gran magnitud en riesgos y peligros, sino incluso como tú decías, Cari, al inicio, el teletrabajo. ¿Cuántos riesgos físicos puede tener el teletrabajo? Porque mucha gente le ha tocado acomodar su espacio de trabajo, por ejemplo, detrás de un cristal, detrás de una ventana y recibir ese calor todo el día porque no tiene más espacio. Puede poner una cortina y luego tiene que poner un foco adicional. Entonces, hay muchas cosas que deberíamos evaluar y tenemos hoy muchísimo trabajo los técnicos de seguridad, siempre y cuando también se nos permita, ¿verdad? Porque no sé si les pasa ya, nosotros como técnicos de seguridad estamos actuando mucho en campo, en terreno, pero no podemos meternos a la casa de cada uno de los trabajadores a poder aportar. Y a lo mejor una fotografía que nos envíen y darnos cuenta de qué manera están trabajando, viene bien, pero no es lo mismo. Y hay muchos factores que están a este momento generando enfermedades ocupacionales a los colaboradores que están haciendo teletrabajo. Y es algo como que al inicio de la pandemia dices, no, pero lo establece el plan, ¿no? Hay que medir, pero no está tan detallado de los trabajadores que están realizando
trabajo remoto, ¿no? Entonces es importante también definir qué medidas de control podemos dar. De hecho, que muchas de las organizaciones les han facilitado pues las sillas, si no tenían un escritorio, les han enviado el escritorio también a la casa, viendo también las condiciones, porque de repente la persona pues no tenía un espacio o los recursos como para poder establecerse, les ha brindado por ejemplo, la laptop, ¿no? Algunas empresas han negociado hasta con el trabajador el tema de internet, porque de repente ya pues devolvieron, tengo en el caso de un cliente que devolvieron todas las oficinas, se quedaron con una sola y más del 90% de los trabajadores hacen trabajo en remoto, ¿no? Y mejor que las personas estén en casa, igual evitas el riesgo, ¿no? Entonces, y se han adaptado a ese sistema y más en la tecnología muchísimo más, ¿no? Entonces, si la empresa puede invertir en tecnología, puede manejar desde el trabajo de manera remota y de esa forma podemos integrar también a los equipos de trabajo, ¿no? Sí, Sí, perfecto. aquí en Colombia, adicional a todo lo que se vino en temas de teletrabajo, ya, porque estaba silenciada. Hola. Aquí en Colombia, hablando en términos de teletrabajo, también se vino algo muy importante y es precisamente este factor de riesgo químico, ¿no? Que digamos que solamente lo veíamos o se establecía mediante las organizaciones, se fijaba mucho en la parte industrial, pero cuando ya venimos a trabajar en casa, entonces empieza el manejo de alcoholes, del gel antibacterial, del alcohol glicerinado, y eso también hizo que aquí en Colombia se regulara mucho el tema de, mediante una normatividad de los protocolos de bioseguridad. Uy, se mutió. Acá en Colombia, eh, nuevamente, teniendo los protocolos de bioseguridad, nos dieron una apreciación legislada de que no solamente era ese riesgo en teletrabajo, en temas hablando de lo ergonómico, sino que también se abre una serie de capacitaciones para teletrabajo enfocadas a riesgo químico. Entonces, explique usted también los alcoholes que está manejando en su hogar, verifique que tenga las hojas de seguridad, verifique dónde los está almacenando. Entonces ya no se ve ese riesgo químico solo en ojos industriales, en donde tenemos allá el vehículo que está transportando o las bodegas, sino que en el hogar, en los productos que utilizamos para desinfectar o para limpiar, también puede haber un riesgo asociado. Entonces, también hubo un aporte importante dentro de la legislación y es adaptar ese peligro asociado también en temas de teletrabajo enfocados a un riesgo químico. Entonces, pienso que hay también un avance importante. Qué magnífico escuchar eso, la verdad, Angélica. Tenemos mucho que aprender. Soy partícipe que las cosas bien hechas, ¿por qué no imitarlas y mejorarlas? Y al menos entre países hermanos, pues qué bueno saber que tienen ese adelanto, que no solamente los riesgos están identificados a nivel industrial, sino en casa también, ¿no? Porque muchos de los accidentes están en casa precisamente por un mal manejo de químicos. Almacenamos en casa, muchas veces mezclamos los químicos, tenemos una bodega donde metemos muchos solventes, metemos con elementos que no son compatibles y pues simplemente los almacenamos, allí están, ¿no? Y para colmo de males, pues tenemos un butano ahí cerca, entonces sí, deberíamos tener siempre esta cultura de prevención desde casa. No, no solamente cuando nos toca implicarnos en algo industrial y ahí querer aprender sabiendo que los riesgos también tenemos en casa, ¿no? Entonces, qué importante ese avance que han tenido en Colombia. Me siento contento de saber que por allá ya están con ello y espero que también acá en el Ecuador tengamos ese buen ejemplo, que lo traigamos acá y lo apliquemos en todos los hogares. Y justo me has hecho recordar, ¿no? Porque normalmente salieron muchos memes del uso del alcohol, ¿no? Que lo colocabas o si estabas cerca de la cocina, el fuego que podía presentarse. Incluso hay que ver dónde está el balón de gas. El hecho de que tengas un aerosol también es un riesgo, el uso de los aerosoles, ¿no? El ambientador que esté en los espacios también es importante también dónde tenemos que almacenarlos, dónde tienes un insecticida, dónde tengo que guardar el insecticida. A veces las personas
no saben, ¿no? Porque realmente agarras, pones todo junto, ¿no? Jabón, el insecticida, con todo pones junto en un sitio, pero realmente tienen que estar juntos, no. ¿En qué parte lo tengo que colocar? ¿Está al piso? ¿Está en un sitio elevado? ¿Tiene que haber distanciado? ¿Tiene que estar en una madera? ¿Cómo es su almacenamiento, no? Porque eso también nos produce otros diferentes tipos de riesgos que no sabemos si puede explotar de pronto uno, si puede provocar el gas, también puede provocar el hecho de una intoxicación, un desmayo, ¿no? Entonces es importante tener ahí en consideración, ¿no? Bueno, a ver, acá tenemos a Carolina también. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola Karina, buenas noches. Cristian, Angélica, todos buenas noches. Encantado, Carolina. Buenas noches. Buenas noches. Ok, excelente. Y coméntanos, y ahora vamos a tocar el tema que nos falta el último, los riesgos, que son los riesgos biológicos. A ver, ¿qué nos puedes comentar ahí en Colombia también? ¿Cómo están, cómo vienen llevando o de qué manera lo vienen trabajando? En materia de riesgo biológico, también pues por supuesto, y lo mencionábamos hace un momento, ahorita por temas de pandemia, pues se fortaleció un poco también, inclusive en temas ya de costos para los hospitales o en términos ya de salud, por medio de la administradora que tenemos aquí en Colombia de riesgos laborales, una exigencia que ellos también debían participar en la entrega y dotar de esos elementos de protección personal para el sector salud, únicamente para el sector salud. Eh, digamos que acá el riesgo biológico en temas ya generales o en términos generales se ve mucho también en temas de petroleras o en temas que se hacen fuera de la ciudad por temas de insectos y demás. Aquí pues usualmente se pide que la persona deba tener la vacuna de fiebre amarilla para poder, digamos, tener un control con respecto a la zona tropical en donde va a estar la persona, ¿sí? Digamos que en temas biológicos es algo muy puntual en temas de elementos de protección personal, ¿sí? Es difícil porque aquí no hay una medición puntual donde nos pueda asegurar, obviamente, qué tanto podemos hacer de manera de diseño, aislamientos y demás, sino más enfocado en ese peligro asociado. Adicional a esto, pues hay unos programas que se hacen desde, digamos, sistemas de vigilancia epidemiológico puntualmente para poder avanzar digamos, en este riesgo biológico asociado y que pueda pues generar algunos controles o estándares operativos, ¿sí? Básicamente es lo que se maneja acá actualmente. Bueno, en el caso de Perú está como por zonas, ¿no? En la zona de la selva es mucho más lo que tú estabas indicando porque está petroleras o la zona de la selva, trabajos que se realizan en la selva, por ejemplo, el dengue, también hay bastante la vacuna para poder ir a estos sitios, pues tienes que tener la vacuna de la fiebre amarilla, ¿no? Igual ahorita en la zona del norte también está como diferenciado por los diferentes sectores, pero hay que considerar también dependiendo del nivel, ¿no? Porque puede haber insectos o así acá sí tenemos, por ejemplo, normas que nos obligan a hacer la desinfección o la desratización cada cierto tiempo en los edificios o dependiendo de las actividades que realizan las organizaciones, ¿no? Entonces es importante también considerar ese programa o dentro de los planes que venimos realizando. Si bien es cierto, puede que hagamos trabajo remoto, pero todavía están las oficinas y se tienen que mantener, ¿no? Porque hay muchas empresas, por más que hagan trabajo remoto, pues hay oficinas ahí, tienen que mantenerlas limpias y ordenadas para poder también evitar estos riesgos de contaminación más adelante, ¿no? Y mira, Cari, aquí nuestro buen amigo Ramiro nos comenta que en una empresa petrolera ya ocurrió un accidente a causa de alcoholes que se llevan en los vehículos, autoinflamación por efecto del sol. Y eso ya ocurrió también a nivel colectivo en la calle con vehículos cuando empezó esta pandemia, ¿no? Tener el alcohol, el calentamiento interno de la cabina del vehículo y hay este tipo de accidentes. Entonces, como bien decía nuestro amigo Harman, que está por ahí por Facebook, aprendes o aprendes, sea en la casa, sea en la industria, pero hay que aprender sobre la identificación de riesgos. Qué importante sería, como insisto, que el pensum académico dentro de las escuelas y colegios cambie y fomente la prevención también.
de riesgos dentro de las actividades, que un niño cuando se queda solo en casa, bueno, no un niño, llamemos un joven, cuando se queda en casa, no sabe cómo gestionar, cómo manejar un extintor, por ejemplo. Y ahora los departamentos, por normativa legal, se entregan con un extintor, por ejemplo. Pero muchos de ellos, como no queda estéticamente bien en el sitio, pues lo guardan, lo almacenan. Y en el momento de un conato de incendio, no hay ni extintor, ni el conocimiento para manejar un extintor, ¿no? Entonces, qué importante es esta identificación de riesgos desde el hogar, cómo manejar un extintor, cómo tenemos la prevención dentro de casa, para luego también como prevencionistas o no prevencionistas, tener una cultura de seguridad dentro de todo el entorno que tenemos, ¿verdad? Yo quisiera preguntarle, por favor, me decía por interno Cari, que es Karina, es amiga de Carolina Echeverry, y dándote la bienvenida, Carolina, que también haces prevención de riesgos, ¿sí? Y según tu perspectiva, estimada Carolina, ¿cómo crees tú que Colombia ha avanzado a nivel, sí, de Sudamérica en los temas de seguridad? ¿Cómo crees tú que en estos tres tipos de riesgos, físico, químico y biológico, que nos lleva el día de hoy, Colombia ha avanzado en estos temas? Pues mira, Cristian, realmente todo lo que tiene que ver en temas de seguridad empieza por el autocuidado, ¿sí? Pero definitivamente aquí en Colombia, sobre todo si el tema no es algo legal, eh, el tema del autocuidado queda como en un segundo plano. Y yo creo que Angélica lo percibe igual, ¿sí? Desafortunadamente, sí, hemos avanzado muchísimo, pero es más por un tema de exigencia legal, de requisitos legales, desde que se le exige a la organización que tenga contemplado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de manera obligatoria como requisito legal, pero pues muchas organizaciones simplemente lo tienen por eso, por cumplir con un requisito legal y ya, ¿sí? Pero el tema de autoconciencia, el tema de autocuidado, el tema de saber que si yo me cuido, puedo cuidar a los demás, ¿sí? Que el cuidado empieza por uno, todavía digamos que hay que fortalecer, y el trabajo de nosotras como consultoras es precisamente ese, trabajar desde el autocuidado, porque pues se avanza en tema legal, en exigencia legal, pero las empresas no lo ven como un beneficio, sino como, pues tristemente, más como un gasto, ¿sí? Porque pues no ven cuál puede ser la relación de usted, cuál puede ser el dinero que usted puede estar perdiendo a causa de una demanda, ¿sí? De una situación por algún accidente que le ocurra, eh, poniéndolo en la balanza con todo lo que usted puede invertir, ¿sí? Entonces, en el tema de seguridad y en crear conciencia. Pero como todo empieza desde nosotros, ha sido un proceso muy lento, muy, muy lento, y creo que esa es mi visión frente al tema. Gracias, Carolina. Gracias a ti, Cristian. Qué importante es, Cari, con eso te paso la posta a ti, porque nosotros debemos darnos cuenta y ser conscientes, ¿no? Y lo hemos hablado en otros webinars. Nosotros como técnicos de seguridad, como gestores de la prevención dentro de un campo laboral, debemos armarnos de muchas más herramientas. Y lo hemos hablado antes, ¿no? Antes nos preguntaban, oiga, ¿y qué hace un técnico de prevención de riesgos laborales sabiendo programación neurolingüística? Nos hicieron una vez esa pregunta, ¿no, Cari? Así es. Y qué importante es ahora ir evolucionando, como nos decía Heiber, con todas las normativas que tenemos en cada país. Pero las habilidades blandas que debe tener un técnico de seguridad también deben desarrollarse a la par que el medio le exige. Por eso es tan importante un tema que a mí me apasiona, que es la seguridad basada en la conducta, porque la mayoría de accidentes que existen en la industria son a causa de la persona, ¿sí? Por actos o condiciones subestándar.
Y esas condiciones precisamente a lo mejor es también por falta de revisión, lo que implica conducta humana. Luego lo reviso, mañana lo hago. Esa conducta es la que nos lleva a identificar a nosotros con los riesgos psicosociales y demás. ¿De qué forma podemos ir a la persona? ¿Cómo podemos identificar ciertas condiciones de la psiquis del trabajador para poder prevenir de mejor manera, ¿no? Por eso es que con Karina seguimos trabajando en un programa para brindar estas herramientas con programación neurolingüística, con coaching, con facilitación y demás elementos lúdicos para que todos los técnicos de seguridad, amigos que se junten con nosotros, puedan seguir teniendo más herramientas, porque no sé si les pasa, pero a mí me ha pasado mucho. El trabajador, cuando hablamos de normativas, y más si hay alguna charla de alguna normativa, no quiere ir, está harto, está cansado, o lo que es peor, acude de mala gana porque es obligatorio. ¿Y de qué forma podemos hacer que ese trabajador capte nuestra atención y nosotros la de él? ¿No? Entonces es importante llegar a esa sinergia entre técnico y trabajador, trabajador y técnico, para conseguir resultados muy favorables con lo que es seguridad basada en la conducta. Así es, ¿no? Y mucho va a depender del nivel de exigencia, de lo que se quiera lograr, de poder facilitar, ¿no? Cada vez nos preocupamos más cuál es el objetivo de las capacitaciones. Finalmente, ¿qué es lo que persigue la organización frente a esto, ¿no? Ya yo le puedo dar mascarillas, le puedo dar elementos de protección, le puedo darle todo lo que necesita el trabajador, pero sin embargo, lo utiliza realmente mucho en los controles que vamos revisando. Hacemos las inspecciones y no encontramos durante el proceso de inspecciones qué elementos ellos tienen, si cumplen o no cumplen, ¿no? Vas a encontrar gente pues que no utiliza pues el arnés de seguridad, no utiliza bien los guantes, no utiliza bien las botas de seguridad. ¿Qué pasó? ¿No? Incluso como tú dices, ¿no? La ropa de trabajo, qué tan importante es identificar y adecuada que tiene que ser para los trabajos que realizan, porque no sabemos el impacto que les puede generar. Incluso por temas de minimización de costos, podemos tener de repente personal que sale a campo a caminar kilómetros y vienen pues ampollados, ¿no? Luego ya están con dolor, con heridas, ya no puedes, el trabajador un día de descanso, 2 días de descanso y realmente el impacto que puede generar, ¿no? Entonces es importante también considerar todo aquello que involucre a la persona y que nos puede ayudar a mejorar. Estamos trabajando cada día más en la persona, ¿no? Porque creemos que no solamente como parte de la prevención es el que tú desees participar, el que tú quieras trabajar, porque las personas son lo más importante de la organización. Si no está la persona, se para el proceso. Si no está la persona, no funcionan bien las actividades. Si no están los recursos necesarios, pues no podemos lograr lo que queremos lograr. Tanto recurso como organización, todos bajo un tema en común de lo que se quiere lograr. Entonces es importante para nosotros que participen activamente dentro del sistema de gestión de seguridad, y para ello nosotros hemos estado trabajando con Cristian, como le decimos, en este programa internacional, donde le damos ver cuáles son esas habilidades que nos falta como gestionar el tema de seguridad para poder trabajar, para empoderar a nuestros equipos de trabajo. Sí, qué importante. Así que, bien, vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando esta noche donde nos han acompañado. Fíjese, me siento afortunado, acompañado de 3 grandes mujeres que me han podido aportar muchísimo, ¿no? Desde Perú, desde Colombia. También por ahí tiene la cámara abierta Paulina, una muy buena amiga que es paramédico, que fíjese en ella, está ahí al pie de todos esos riesgos biológicos, ¿no? Que está muy atenta a todo ello. Y bueno, varios amigos que se unen y han estado ahí pendientes. La próxima semana hablaremos de los riesgos mecánicos, ergonómicos y psicosociales. 3 tipos de riesgos que nos faltan, que también tienen injerencia directa con todas las actividades que tenemos, ¿no? Actualmente en la parte de teletrabajo y obviamente en temas de campo que también tenemos. Así que honrado de verles, de conocerles. Gracias por su apoyo infinito siempre, por ser esos apoyos que tiene Karina desde muchas partes de Latinoamérica. Karina es internacional,
Así que muchísimas gracias a Cari también por sus aportes. Y nada, queremos invitarles si es que hay alguna inquietud, algún aporte adicional a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por Facebook y demás, que podemos, estamos abiertos a las preguntas, algún aporte que podamos hacerles a todos. Ujú. Estoy pendiente yo acá. Ah, ok, ok. Bueno, pues desde ya agradecerles, ¿no? Creo que las personas, cada una tiene algo que compartir, ¿no? Su aprendizaje, su experiencia de querer dar, ¿no? Cada día que pasa es que queremos brindar más para que conozcan los demás aquello que podemos lograr, lo que se puede mejorar, ¿no? Y mucho de lo que decimos es, ¿por qué no nos enseñaron de niños, ¿no? ¿Por qué no aprendí de niños? ¿Por qué no nos enseñan en la escuela cómo utilizar estos elementos? ¿Cuáles son los riesgos que puedo tener, sobre todo en los inflamables que están en el día a día o convivimos con eso? Incluso el uso del jabón, el uso de lavaplatos, ¿no? El gel para lavar los platos, el detergente que estamos utilizando para lavar la ropa, pues tiene un gran impacto, pero no lo vemos así, ¿no? Realmente no medimos esos riesgos que pueden haber dentro de casa también y que los vemos dentro de las organizaciones, ¿no? Cari, aquí nuestro amigo Guillermo Corredor nos dice algo que coincido muchísimo. Tenemos falta de cultura en prevención. Él nos pone falta de cultura, un saneamiento básico, realizar una matriz de equipos de protección personal para las actividades a realizar. Bueno, esto de la matriz, creo que todos en los países que estamos conversando, es una exigencia legal, ¿sí? Y la debemos cumplir. Sin embargo, ahí viene el otro, no quiero llamarlo pero. Nosotros como técnicos identificamos cuáles serían los equipos de protección dentro de esa matriz. Y ahí viene, por ejemplo, en mi caso, trabajo en una empresa también dando asesoramiento con talento humano. Y talento humano está muy de acuerdo con lo que nosotros aportamos desde la parte técnica. Pero talento humano se tiene que ir a pelear con gerencia. ¿Y por qué digo pelear? Porque no es que van a solicitar y decir, eso necesito. Entonces, gerencia ve la inversión de unos guantes especiales para coger solventes, para tener diésel, por ejemplo, en el encofrado, eh, carísimo. ¿Por qué no les damos los guantes de lavar platos y ya está? O cosas así, ¿no? Entonces, en mi caso, muchas veces, los aliados que tengo como talento humano para poder llegar a la gerencia se ven con esas paredes gigantes de hormigón armado que se llama gerencia o se llama muchas veces compras y dice, no, el presupuesto no da. Así que, como ustedes decían, veamos lo más barato y lo más barato puede ser lo más caro, como decía Carolina justamente, ¿no? Entonces, eso me pasa y dentro de del chat que nos decía falta de cultura, sí, considero que tenemos mucho que aprender y lastimosamente, aprendemos cuando hay accidentes. Los accidentes, lastimosamente, son grandes ejemplificadores de lo que hay que corregir. Lo que me da mucha pena es que muchos de esos accidentes son fatales, son mortales. Y de ahí aprende el gerente, de ahí aprende el supervisor, por no haberme puesto medidas de control previas, ¿no? Entonces, sí, gran aporte que nos da nuestro amigo Guillermo y pues eso es lo que tengo por acá, querida Karina. Ok, sí, bueno, desde ya ver acá, bueno, agradecer, Stephanie, un agradecimiento valioso por tiempo y esfuerzo, y también Grace Tobar, bueno, muchas gracias, Cristian y Karina. Muchísimas gracias, Carolina, por haber estado. Muchas gracias, Angélica, pues por tu aporte que has hecho, muy valioso. Igual los esperamos el próximo martes. ¿No? Si quieren seguir compartiendo conocimientos, es importantísimo. Yo creo que, y también invitamos a toda la audiencia que nos está viendo, que si quieren compartir, pues pónganse en contacto con nosotros. Mira, yo manejo este tema muy bien, vamos, ¿no? Porque realmente para eso estamos, queremos compartir conocimientos, estamos todos para aprender y podemos hacer muchísimas cosas más con todo lo que se pueda generar colaborativamente. Cambiemos esta cultura de la seguridad, que es lo que nosotros nos estamos enfocando, ¿no? En la persona, ¿no? En lo valioso que puede ser que
empiece uno y no que sea por obligación, no por un tema de costos de presupuesto, sino porque realmente soy consciente que eso me va a afectar y que puede cambiar mi vida en un instante. Lo que yo decida en este momento, pues va a afectar no solamente mi futuro, sino también el de la organización, ¿no? Sí, mira, Cari, un aporte valiosísimo de Heiber. En Colombia, insisto, llevan unos cuantos pasos adelantado y está muy bien, ¿no? Dice, amigo Cristian, el riesgo ergonómico en Colombia es la GTC 45. Ese riesgo cambió a biomecánico. ¿Sí? Súper importante. Justamente hay una especialización en biomecánica de la Universidad de Valencia de España que justamente ya solicitó cambiar la parte o el término ergonómico por la biomecánica que tiene el cuerpo, la corporalidad y sus partes, ¿no? Entonces, es importante ya ir incluso como técnicos, irnos relacionando con los nuevos términos que implica los avances como tal, ¿no? Y por ahí también está nuestro buen amigo José Tobar, que ha estado con otro nombre. José, un gran conocedor también de prevención de riesgos de acá del Ecuador. Un fraterno abrazo, amigo José, e invitarles a Ramiro, a Paulina Murillo, a Nerio. Nerio es un muy buen amigo mío, trabaja en cocina, ¿no? Que trabaja en catering. Y yo quisiera que algún momento nuestro buen amigo Nerio, como está por allí escuchándonos, nos converse qué riesgos hay en cocina, por ejemplo. Que muchas veces en un campo petrolero como el que estaba, está ahí la cocina y muchos creemos que, pues ahí están, viven bien, tienen la comida, las 5 comidas del día y viven de lujo, ¿no? Están para engordar al personal. Pero ¿cuántos riesgos hay detrás de eso? ¿Cuántos riesgos físicos, químicos, biológicos ellos tienen, ¿no? Entonces, desde ya, amigo Nerio, te comprometo de la próxima semana a conversar con nosotros de los riesgos que tenemos y será un gusto que todas las personas que están por allí también participen con nosotros, nos den sus experiencias desde sus espacios de trabajo y gustosos de siempre compartir con ustedes. Igual, Angélica, bueno, para si quieres despedirte, te invitamos para que... Bueno, mil gracias, por supuesto, por la invitación. Muy contenta de haber participado en este tema tan lindo, tan bonito llamado prevención. Somos un equipo y todas las ideas, todo lo que hablemos acá es válido con un solo objetivo y es que llevemos personas a las casas bien, sin enfermedades, sin accidentes y me llevo también muy buenas ideas acá. Muchísimas gracias y si Dios lo permite estaremos en el próximo webinar. Mil gracias. Gracias, Angélica. Caro, a ver, Paulina, que también mira, está con su... Vamos a aprovechar que todos los que abran su cámara, pues abran su cámara. Ahora van a cerrar la cámara. Caro. Sí, Allá. sí, acá estoy. Si quieres despedirte. Muchas gracias por invitarnos y muy interesante el tema. Y nos estaremos viendo dentro de 8 días. Cristian y Karina, muchas gracias por invitarnos. Gracias, gracias, gracias. Mira, han abierto más la cámara. Paulina, ¿quieres decir algo? Buenas noches con todos. Un gusto poder participar de estos temas muy interesantes. Gracias, ingeniero Cristian, igual por invitarme. Muy buenos temas, se aprende mucho y la próxima semana también estaré pendiente del curso. Gracias. Gracias, Gracias. Pauli. Ramiro también está por ahí. ¿Cómo están? ¿Qué En tal, realidad Ramiro? agradecerles Gracias. a ustedes por sus conocimientos, sus experiencias y simplemente un comentarito más. Hay ocasiones en que un especialista SCA no utiliza la palabra empatía con el personal y más bien corre a la gente convirtiéndose en un auditor. Justamente ese tema lo comentó Cristian y es algo que lo hemos venido logrando en el lugar donde estuvimos trabajando y nos llevó de maravilla. Y eso en realidad debería aplicarse en las empresas. Eso nomás. Gracias a todos y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, amigo Ramiro. Gracias.
Nerio. Nerio, nuestro próximo invitado, Nerio León, ahí está. Que se Ahí preparen está. para la otra semana. Exactamente. Sí. Ahí No, estaremos, ahí estaremos. Buenas noches con todos. Ujú. Muchas gracias. gracias por su aporte. Gracias también, Nerio. Muy gentil. Gracias. Y miren, miren José. cómo ha estado camuflado nuestro buen amigo José. Sí. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches, Karina y Cristian. Un gusto volverlos a ver nuevamente. Yo solamente quisiera contar algo. No sé si Cristian o Karina nos puede ayudar a los técnicos. Si existe algunas metodologías de enseñanza como para socializar el reglamento de seguridad o las normas de seguridad de una forma lúdica, de gamificación, que sea entretenida, ¿no? Y que sea mucho más fácil para los colaboradores. Yo recuerdo que una vez lo vi a David Fiallos haciendo una pequeña dinámica y explicando el reglamento, pero utilizando Kahoot. No sé si a la final ustedes podrían hacer algún curso específico como para que nos den herramientas y nosotros poder brindar una mejor capacitación en cuestiones de normativa, en cuestiones de reglamento. No sé si Cristian, Karina nos pueden ayudar en eso. Bueno, esa sería, digamos, una necesidad que estamos requiriendo acá los técnicos. No sé si Ok, ustedes nos no. pueden ayudar. Gracias. Muchas gracias, José, muchas gracias. No, sí, de hecho, pues dentro de los cursos que venimos desarrollando con Cristian, trabajamos con facilitación. La facilitación también nos ayuda tanto de manera presencial como de manera virtual. Utilizamos diferentes herramientas de tecnología, podemos utilizar Kahoot, Nervo, Jamboard, Miro, tenemos varias herramientas que podemos utilizar de manera interactiva que las personas puedan participar y colaborativamente pues disfrutar de la experiencia del trabajo que se puede realizar virtualmente o también de manera presencial. Trabajamos ahí, Cristian, también tenemos el taller con los Legos, que es tan importante, la interacción, el manejo de gestión de emociones que tenemos con Legos, y tenemos este taller, este programa internacional que hemos preparado para ustedes, que ya me venimos promocionando desde el año pasado, donde vamos a trabajar las diferentes herramientas, lo que es gestión de emociones, el tema de coaching en la seguridad, el tema de mindfulness en la seguridad, y también vamos a ver dentro del programa internacional todo lo que está relacionado a las actividades, ¿no? Tenemos 4 módulos para trabajar con ustedes. En estos 4 módulos se van a facilitar totalmente práctico, van a ser en vivo, va a haber foro, vamos a acceder a un grupo privado. Igual al facilitar los diferentes talleres, porque vamos a tener un aula sincrónica presencial y también vamos a tener una plataforma donde vamos a ver el storytelling de la seguridad. Así es que no se lo pierdan porque tenemos 4 grandes módulos donde vamos a compartir con ustedes, ¿no? Diferentes técnicas, herramientas, más que todo interactivo. Es un taller totalmente dinámico y práctico para que tú de frente vayas a utilizar estas herramientas con tus equipos de trabajo. Correcto. Y solo para acotar algo más, estimado José, el tema de la difusión del reglamento interno es un tema muy pesado, y soy honesto, muy pesado, demasiadamente técnico, donde por lo menos acá en el Ecuador, por obligatoriedad del Ministerio de Trabajo, te lo piden que sea todos los años estés con lo mismo. Y hay trabajadores que llevan 9, 10 años que ya no quieren saber de lo mismo y lo mismo. Pues para eso mismo existen técnicas lúdicas, dinámicas, gamificadoras con lo que tú puedes gestionar un ambiente mucho más agradable, más afable, para que esa difusión no se te vuelva pesada, dogmática, y más bien sea interactiva y convertir estos aparatitos, convertirlos en tus aliados de una forma lúdica como el Kahoot, justamente, convertir estos aparatos no en distractores, sino una herramienta más para poder aportar. Así que sí existen varias formas, estimado José, y te invitamos a que nos sigas, por favor, y con eso poder seguir aportándote muchísimo más para la buena gestión que haces en las empresas.
No se olviden más bien de dejarnos sus correos para poder participar, porque también nosotros tenemos sorpresas para ustedes en este proceso, así es que no se olviden de dejarnos sus datos aquí en el chat. Podemos compartir, nos comparten ahí su correo para enviarles la información, no solamente de los talleres, sino que ya vamos a compartir información de valor, vamos a seguir invitando también que vengan a participar más gente que quiera compartir experiencias, trabajos desarrollados, que eso nos va a ayudar a crecer de manera que podamos difundirlo en los diferentes ambientes de trabajo, podamos mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Y si es algo bueno, pues también, ¿por qué no compartirlo, no? Correcto, correcto. Así que saludos a Mario Campos, que está en Chile. Gracias a Eduardo, a Ciro, que nos ratifica que es un riesgo biomecánico y no ergonómico. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que se han conectado. Un placer enorme. Saludos desde Ecuador y muy agradecido porque una semana más estén con nosotros, empezando este 2021 de la mejor manera, ¿sí? De la mejor manera, considerando siempre la bioseguridad, el distanciamiento, el autocuidado, como decía Carolina. Importantísimo, dentro y fuera del trabajo, el autocuidado que nos va a venir bastante bien en esta época que está un poquito complicada, pero no deja de ser un espectáculo de vida según como tú lo quieras vivir. Así que muchísimas gracias. Hasta la semana que entra. Bendiciones. Y pues aquí ya veo algunos correos con los que nos vamos a comunicar. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias a todos gracias. por compartir. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias. Gracias, Carolina. Gracias, Angélica. Gracias, Nerio. A ustedes, Gracias, muchas Cristian. gracias. Mil Un gracias. José, gusto. Paulina, Chao. todos también los que me abrieron su cámara. Muchísimas gracias a ustedes. Adiós.